Bueno, bienvenidos a todos, que vamos a estar hablando un poco del mundo fungi, de los honguitos eh, y de su cultivo. Y bueno, básicamente eso. Y un poco del uso y de algunas características así generales. ¿Estamos para arrancar? ¿Arrancamos tranqui? Are you ready? Bueno, primero vamos a hacer una introducción media cortita de la biología de los hongos. Tenemos varios reinos en la naturaleza que, no sé, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela te enseñaban que estaba el animal y el vegetal, y bueno, resulta que son un par más. Antes estaba concebido, los hongos estaban como dentro de los vegetales, después se dividieron y entonces tenemos el reino animal, el vegetal, tenemos el protista y la funga o fungo. Bueno, tenemos el machete acá porque nos ponemos nerviosos. Yo no veo nada. Bueno, el reino fungi, ¿querés decirlo? El reino fungi comparte, por ejemplo, con el reino animal el hecho de que consiguen su comida en el exterior, no son como las plantas que hacen fotosíntesis y generan enzimas encima, es como si lo digieren, es como que lo digieren, ¿sí? Es como un estómago, a mí me gusta pensarlo así, como el estómago del mundo. Y seguimos. Exactamente eso después. Bueno, no nos presentamos igual tampoco. Somos enteogenades, lo hacemos de vuelta. Va de cero. Bueno, Romy y Fer, y nos dedicamos a cultivar y vendemos kit de cultivo y difundimos un poco todo este mundillo. Seguimos. Bueno, después también lo que tienen en común es que en su estructura tienen algunas características similares a algunos crustáceos, por ejemplo, en su dureza, o sea, no son tan blandos como los vegetales, sino que generan estructuras un poco más duras. Después, ubicándolos en el ecosistema, son bastante importantes porque actúan, como dijo ella, en digerir, por ejemplo, materia orgánica. Entonces en los bosques y todo eso hacen espacio para que crezcan nuevas generaciones de árboles o plantas, por ejemplo, dirigiendo junto con otras bacterias y bichitos. Por ejemplo, un tronco en descomposición, ahí actúan y dejan el lugar físico, digamos, para que puedan crecer otras especies o generaciones nuevas de las mismas especies. Están como muy relacionados con la muerte porque transforman la muerte en vida, y esto también aparece después en los viajes. Todo esto que les estamos contando de lo que es la biología, después en un viaje de hongos aparecen muchas cositas de esto, por eso está bueno también para significar después, cuando hablemos de usos, la experiencia. Y bueno, tenemos algunas clasificaciones en los hongos. Buda, ¿cómo andas? Bien. Por ejemplo, estos que descomponen materia se llaman saprófitos, que tenemos el ejemplo de las gírgolas, que son, la mayoría de los más conocidos son de esta clasificación. Acá había unos. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que para ir... Esto es, fuimos al parque. Se escucha. Bueno, fuimos al Parque Pereira a buscar honguitos y encontramos, vieron que en el Parque Pereira hay troncos tirados, no sé si fueron alguna vez, pero hay troncos tirados de árboles gigantes que se caen, y eso es el sustrato, el alimento de un hongo, y acá hay un tronco repleto de gírgolas que después vos te llevas y te comes en tu casa. Y son Sí. Bueno, después también, por ejemplo, tenemos el reishi, que es un hongo medicinal, que también es bastante conocido, o el melena de león, todos esos son saprófitos, es decir, que se alimentan de materia orgánica. Después tenemos otra clasificación, que Los son... cubensis también. Claro, bueno, los cubensis Acá que... hay, si quieren mirarlo. Hay algunos ahí en un tarrito de maní saborizado. Lo pueden sacar, lo puse ahí para que no se rompa nomás, pero lo pueden sacar. Y
Bueno, después tenemos otra clasificación que son los hongos simbióticos, que eso también es súper importante en los bosques, porque lo que realizan es una comunicación con las raíces de algunos árboles, intercambian nutrientes, información acerca del ecosistema, de contaminaciones, de distintas... ¿Sí? Micelio. ¿Micelio? Sí, ahí vamos, exactamente. Ahí va. Bueno, acá tenemos micelio. Ahora lo vamos a ir presentando. Bueno, esto que decíamos del intercambio de nutrientes, todo también funciona como una red, como si fuera internet. A veces lo comparan con internet o con las redes neuronales también, porque tiene una especie de ramificación. Eso es lo que llamamos micelio, que en realidad es lo que es el hongo en sí, digamos. Pero bueno, ahora vamos a ir por ese lado. Bueno, en los simbióticos tenemos, por ejemplo, la manita muscaria. Ahí hay alguna imagen, ¿no?, de la manita, que es el más conocido, es bastante polémico. Que es se conoce por su uso ancestral también, es muy conocido, y también por algunos, como Mario Bros, por ejemplo, es uno de los más conocidos visualmente, porque es el honguito famoso rojo con pintitas blancas. Claro, el de los pitufos. ¿Esa es la manita? Es esa manita, sí. Bueno, ese es un hongo simbiótico que crece solamente en algunas especies de árboles. Realiza esa simbiosis. Después también, por ejemplo, los hongos de pino que son comestibles, también, por eso solamente crecen en cierto tipo de pino. Y realizan ese intercambio de información con las raíces y todo eso. Bueno, sí, y también los líquenes. Los líquenes también son una asociación de honguitos con algas o con algunas bacterias. Entonces también permite el desarrollo del alga y a su vez del hongo. Por eso son simbióticos, como lo dice la palabra. Y bueno, y después están los parasíticos. Sí, bueno, no importa. Que parasitan, ¿no?, a un hospedero. Y ahí está el ejemplo del Cordyceps, que últimamente se estuvo hablando bastante de Cordyceps porque había una serie. Bueno, lo que tienen los hongos parasíticos es que pueden o no matar a quienes están parasitando. Y bueno, y después, eso sería más o menos la clasificación de hongos según de qué se alimentan. Bien a todo esto. Que bueno, esto nos sirve saber de qué se alimenta el hongo si lo queremos cultivar, ¿no? Siempre que queramos cultivar un hongo necesitamos saber qué necesita para poder crecer. Claro, ahí por ejemplo todo lo que es saprófito es más fácil de cultivar porque tenemos degrada materia orgánica, o sea, todo lo que es simbiótico sería mucho más difícil. Se hace igual el cultivo, digamos, pero es más difícil porque tenemos que relacionarlo con un árbol cuando recién se cría el árbol, digamos. O sea, se plantan árboles muy chiquitos, bueno, lógico, ¿no? Bueno, se puede plantar grandes. Y tenemos que relacionarlo con la raíz en el momento que el árbol nace. Entonces, para que crezcan los dos en simbiosis. Por eso son un poco más difíciles de cultivar. Bueno, básicamente esas son las tres grandes divisiones de los hongos. Vamos a hablar un poco de la fisionomía, digamos. ¿Querés hablar un poco vos? Bueno, como quieras. Bueno, eso es lo que estábamos hablando hoy del micelio, que en realidad lo que nosotros vemos como esto, como la Z, digamos, vamos a sacarlo así se ve un poquito mejor. Primero que no todos los hongos tienen esta forma de sombrero, epíteto se llama esto, que vendría a ser el tallo. Esto vendría a ser la volva, que es donde está conectado con el micelio, digamos, donde se empieza a desarrollar. Y el hongo en sí es el micelio, que es lo que nosotros nos vemos, que es lo que está bajo tierra o en el sustrato, o por ejemplo, en un árbol, todo lo que está adentro. Ahí había alguna imagen de micelio, sí, ¿no? También estaba primero. Y bueno, que eso es, en realidad es el hongo en sí es eso, digamos. Esto sería... Claro, ahí tenemos que está formado. Bueno. El árbol, bien, y esto es como decir la manzana. O la flor o el fruto. Claro, ese vendría a ser el cuerpo, y esto que nosotros vemos en realidad es el cuerpo fructífero o el método de reproducción que tiene. Claro, el órgano
Claro, exactamente. En vez de ser un hongo, es un... Un pito. Sí, o una concha, no sabemos. Un hongo, sí. Claro, hola. Bueno, sí, en realidad tienen la información genética en estas láminas. Esto se llama láminas. Hay algunos hongos que tienen láminas, otros que tienen poros. Claro, como el melena de león, por ejemplo, tiene dientes. Más o menos se basan en la forma. Y por ahí largan las esporas. Claro, bueno, acá tenemos alguna muestra de esporas. Que eso lo recolectamos un hongo, lo pusimos boca abajo, el sombrero, digamos, y ahí se ve, eso es lo que larga en el momento de la reproducción. Cuando el hongo está maduro, listo para reproducirse, libera las esporas. Vendrían a ser, son como si fueran semillas microscópicas, digamos, para compararlo de alguna manera. Y bueno, ahí tiene toda la información genética y ese es el medio por el que se reproduce, digamos. Y este sería el micelio primario y en estado vegetativo. Bien, y este sería el micelio en estado de reproducción. Claro, pero todo es micelio en realidad y todo es hongo. Bien. Y acá hay micelio en estado líquido, digamos. Bien. Que es muy bonito. ¿Y eso lo podés tomar? No. No te va a caer muy bien. No sé. Bueno, Quería tomarlo. Sí, ¿no? Se ve Bastante rico. diurético. bien, vamos a hablar un poco del ciclo de vida, que es lo que estábamos diciendo, y con eso cómo podemos cultivarlo. ¿No? Sí. ¿Está bien? ¿Querés arrancar? Bueno, entonces tenemos Si algo no se entiende, el órgano reproductor, que cuando llega el momento, este micelio madura y puede tener sus honguitos. Entonces el honguito sale, crece, larga las esporas caen al suelo, bueno, en el estado natural, germinan, hacen hifas, micelio, ese sería el ciclo de reproducción. Claro, las hifas son esto que vemos acá como ramificaciones, que eso es lo que conforma el micelio, digamos. Entonces, una vez entendiendo eso, nosotros podemos cultivarlo. Y tenemos diferentes lugares de donde partir también para cultivarlo. Puede ser a partir de esto, o a partir de la espora, o en este caso, que es la cultura líquida. Bueno, en una primera etapa, esto serían las etapas del cultivo, ¿no? En una primera etapa tenemos la inoculación. Hay que meter la semilla en grano. Bien, con esta parte lo que logramos es generar el micelio primario. ¿Qué grano? Bien, el grano en este caso en nuestros kits es de avena. Siempre son granos enteros y hay muchos, o sea, el más común puede ser el arroz yamaní, el arroz integral, que seguramente hayan visto o usado incluso, el centeno, el trigo, el mijo, que nosotros también probamos. Y lo ideal ahí es aportarle glucosa y nutrientes, ¿no? Y bueno, el grano siempre se hidrata y se esteriliza. ¿Cómo se utiliza? Nosotros lo hacemos en olla a presión o en autoclave. Más o menos. Claro, por presión en realidad. Sí. O sea, lo que hace, se puede esterilizar por calor, digamos, pero el calor no llega a matar todas las bacterias que necesitamos que maten. Una olla a presión. Claro, por presión lo que hacemos es eliminar la mayoría de competencia, digamos, que puede llegar a tener el hongo. El tema es ese, que por ahí en el tiempo que se tiene que desarrollar esto, que eso ya sería la incubación, o sea, una vez que nosotros lo sembramos, tenemos que esperar que madure y que colonice todo esto. Eso sería la incubación, que ahí lo que tratamos es de imitar la temperatura, la humedad que necesita, oscuridad, porque como está bajo tierra, ahora no estaría medio expuesto. Pero estaría en una bosta de algún animal. Claro, el proceso ese de desarrollo del micelio después de la siembra se hace en oscuridad y en un rango de temperatura que va más o menos de los 18 grados a los 25. Es variable igual, no es que tiene que ser estrictamente, pero bueno. Pregunta, Sí. ¿cuánto tiempo se deja en la olla a presión?
Y 1 hora y media más o menos. Mínimo. Sí. 1 hora y media, 2 horas. Sí, sí, sí. Por eso, si nosotros no lo esterilizamos bien, le va a ganar otro organismo, le va a ganar al micelio del sustrato y vamos a ver que crece algo verde o de otro color o gris. El micelio ideal siempre es blanco, de casi todas las especies. Hay algunos que tienen otros tintes de otros colores, como la yérgola rosa, por ejemplo, tiende a ser un poquito más rosado, el reishi un poco más rojo, pero en general son blancos, por lo menos en la primera etapa. Bueno, después una vez que tenemos esto listo, vamos a armar acá adentro, que esto sería la fructificadora. Vamos a armar lo que sería el pan de setas o bulk. En ese momento vamos a mezclar el micelio primario con un sustrato, y lo que va a hacer es darle más alimento, o sea, para que pueda producir las setas. Nosotros se puede usar humus, mismo bosta también se puede usar, que todo requiere una pasteurización por lo menos o sea, en la naturaleza tiene más competidores, pero también tenemos un micelio gigante que está bajo tierra que puede abarcar kilómetros. Entonces nosotros, a tratar de hacerlo acá chiquito, tenemos que matar la mayoría de competencia. Bueno, se puede usar humus, bosta, fibra de coco, que eso tiene todo el alimento que necesita. Nosotros usamos fibra de coco, que es lo que mejor nos resultó. Y bueno, ahí se mezcla se mezclan varios frascos de esto con la fibra de coco y vermiculita, que es un mineral inerte, que lo que hace en realidad es mantener humedad y airearlo para que pueda crecer y desarrollarse. Esto nosotros vamos a disolverlo otra vez, a romperlo porque se pone medio duro, como que se arma, y a mezclarlo con el sustrato. Una vez que lo mezclamos, vuelve a unirse y se hace todo un micelio de nuevo, digamos. Se hace como una torta. Claro, un pan acá. Entonces, bueno, una vez que eso, volvemos otra vez a incubarlo hasta que coloniza todo. Una vez que tenemos colonizado, ahí le vamos a cambiar, le vamos a dar luz porque son fotosensibles. Entonces, junto con la luz y el cambio de estado, por ejemplo, le vamos a abrir esto para que empiece a respirar y tenga intercambio de aire. Se le abre y se le pone igual una cinta microporosa, donde es que respire, pero que no le pase una corriente de aire. Claro. Y bueno, junto con humedad y el cambio de estado de la luz, ahí van a empezar a salir las setas. Ahí había algunos primordios también. Lo primero que sale, que vemos chiquitito, a veces es el mismo micelio, por ahí vemos todo blanco y vemos algunos puntitos, que es lo que empieza a salir, lo que después va a ser la seta. Eso lo llamamos primordio. Acá está. Bueno, ahí, si estamos aburriendo, díganos. Bueno, después, una vez que tenemos listo esto, cuando abre el sombrero, es que ya está listo para cosechar, digamos, en su etapa más... en su etapa copada. Sí, esa es la palabra. Claro. Se pone todo gomoso. Claro, se empieza a pasar. Después se empieza a abrir cada vez más y a veces por ahí tiende a liberar esporas, que no pasa nada si libera las esporas, pero por ahí tiene todo el pan de negro, por ejemplo, y bueno, claro, a veces por ahí decimos, ¿qué pasó? Y no, simplemente liberó esporas. Bueno, ahí se puede cosechar, secado, generalmente se seca para consumirlo y bueno, ahí se viene la etapa de consumo, que capaz que es lo que más nos interesa. Con vino. ¿Con vino? Bueno. Bueno, en sus usos también queríamos contar un poco como que se usa ancestralmente, ¿no? Viene el uso de los hongos en rituales desde hace muchos, miles de años. Bueno, las culturas precolombinas los usaban, los aztecas, los mayas, y le decían Teonanacat, que no sé si lo estoy pronunciando bien. Los aztecas. Y es la carne de Dios, la traducción. Y bueno, lo usaban en rituales donde hacían sacrificios humanos, pero era hardcore. Pero básicamente como este uso para sanar y también para buscar un saber, ¿no? Para expandirse también. Sí, generalmente eran en rituales comunitarios, digamos, y también siempre se buscaba eso, como conectar con algo, buscar alguna respuesta, o buscar, digamos, no era solamente por el hecho de psicodélico, sino
buscando alguna respuesta, una conexión con la naturaleza, con un montón de Y esto, cosas más allá. o sea, esto pasaba siempre en un dispositivo, ¿no? Era como el ritual viene a ser un dispositivo donde hay una contención y donde hay una significación y un propósito. Y por ahí esto es lo que después queremos retomar también en el uso que nosotros le damos acá como occidentalmente, ¿no? Y bueno, ahí estaban, en México sobre todo, estaba María Sabina, que era mazateca, y bueno, ella era una curandera que usaba los hongos, los llamaba los niños santos, para también curar males de familia, qué sé yo, y hacía rituales. Y esto llama la atención de investigadores, y ahí viene Wasson Gordon, que vendría a ser como el nexo a que nosotros conozca, a que todo el mundo conozca los hongos, sería. Sí, un poco más. El uso, digamos, no tan... a la globalización. Claro, un poco más globalizado. Bueno, Wasson Gordon le lleva a Hoffman el honguito. Hoffman venía de sintetizar el LSD y agarró los hongos y sintetizó y hizo la psilocibina. Y ahí también, o sea, se dan cuenta de que la psilocibina es el compuesto activo del hongo, porque antes, bueno, era un hongo. Capaz están mintiendo, ¿entendés? No sé. Era como una cuestión así. Técnicamente estaba avalado, digamos, ahí. Claro. Psilocibina es. No, acá esto tiene psilocibina. Es el componente activo, digamos. Pero lo que hace Hoffman es hacerlo pastillita. Ah, pastillita. O no sé cómo lo habrá hecho, pero... Claro, pero Sí, entiendo como lo que que se decís. encapsula de Claro. alguna manera. Sí. Bueno, incluso un indicio de la psilocibina es que oxida azul. Claro, eso está bueno para saberlo cuando vamos a recolectar hongos, si queremos buscarlos. Básicamente un indicio es que si lo partimos va a oxidar azul como esto, o si lo tocamos, o si lo lastimamos un poquito, eso es un indicio. Bueno, dale. A ver qué podemos seguir diciendo. Bueno, después también otros investigadores un poco más modernos fueron los McKenna, hermanos McKenna, que está muy bueno, si quieren leer, está muy bueno. Terence McKenna tiene un montón de... Por ejemplo, en los 90 dijo la teoría del mono dopado, que él decía que a través de la dieta de los monos, digamos, empezaron a consumir, como consumían de todo, en esa ingesta consumieron hongos, y a través de esa ingesta desarrollaron, por ejemplo, agudeza visual para cazar, desarrollaron el lenguaje y a su vez la conciencia. Eso es una teoría, ¿no?, de los años 90. También él y su hermano Dennis fueron los primeros que hicieron una guía para el cultivo casero, digamos, de hongos. Es un poquito antes, en los 70. Entonces ahí también ayudaron a que se difunda bastante y que se pueda cultivar más caseramente. Bueno, es un poco de historia. Después vamos a hablar del set y el setting, que lo llamamos así. Hay también, ¿no? Algo ahí. Sí, hay un poco, pero igual ni cambiar. Bueno, no se ve mucho. ¿Querés decir algo? Bueno, el set y el setting vendría a ser como nuestro ritual para comer honguitos, ¿no? El set vendría a ser como uno se siente, tanto, bueno, física y emocionalmente, esa preparación. Que bueno, siempre recomendamos esencial el ayuno de al menos unas 4 horas, 5, porque lo que nosotros buscamos cuando comemos un hongo es que se digiera rápido para poder aprovechar toda la psilocibina que tiene y que suba derecho al cerebro y no se quede ahí en la digestión, porque si no podemos agarrar y comernos 10 gramos de hongos, y si acabamos de comernos unos ravioles vamos a vomitar y nada va a funcionar. Por lo menos la vamos a pasar también. Claro. Bueno, eso después también sentirse como seguro en cierto punto, sobre todo con lo que es el tema del entorno, y si va a ser una primera experiencia, buscar el setting sería el entorno. Buscar un entorno agradable y donde nos sintamos cómodos. Claro.
Sí, sobre todo en las primeras experiencias, porque, bueno, o sea, si no sabe, puede producir, por ejemplo, sinestesia, que es oler colores o un cambio de estado bastante fuerte. Los brillos, el movimiento de las cosas, todo lo que conocemos como psicodelia, digamos. Si nunca consumimos, está bueno hacerlo en un entorno familiar, que podamos estar cómodos, abrigados, muchas veces tener agua a mano, no estar... Por ahí después ya nos acostumbramos o no sé, o lo llevamos de otra manera, qué sé yo. Depende también mucho de la persona, o sea, estos son consejos como muy personales, digamos. Pero bueno, está bueno también tenerles respeto y consumirlos conscientemente también. ¿Qué más podemos decir? Después en algunas dosis puede provocar algo que no sé, está llamado así como la pérdida del ego o de los límites del yo. Entonces eso también es bastante difícil por ahí si no estamos preparados como para liberarnos de eso. De ahí puede venir el famoso mal viaje, digamos, como muchas veces viene de esa resistencia a no entregarnos, digamos, a la experiencia, o de eso mismo, por ahí de todo ese shock de información y de imágenes y de todo, que bueno, nuestra formación, digamos, y nuestro cuerpo, toda nuestra mente que está formada de una manera, estructurada de una manera, tiende a resistir a eso y muchas veces eso es lo que genera ataques de pánico, etc. ¿Qué más? ¿Qué onda igual hasta ahí? Sí. ¿Ustedes son de consumir seguido? No. Más microdosis que viajes, pero cada tanto. Yo, por ejemplo, depende también el viaje que haya tenido. Sí. Si tuve un viaje muy heavy, tiendo a esperar un poco más y a procesarlo también a veces, ver qué me dio ese viaje, qué información. La salida de emergencia. Todo eso. ¿La microdosis? ¿Pongo el guión del evento? ¿De acá La microdosis vendría a ser como el equivalente de las gotas de cannabis. Claro, la microdosis es una dosis por debajo del nivel de percepción. O sea, lo que buscamos es no tener el famoso efecto psicodélico, el mambo, claro. O sea, la idea es que ayude, por ejemplo, se usa en tratamientos para ansiedad, para depresión, o simplemente para estar un poco más enfocado, positivo. Ayuda también para la creatividad, porque genera nuevas conexiones neuronales. Entonces por ahí hay veces que comportamientos y cosas que tenemos ayuda a que un poco lo veamos con otros ojos. También esto está bueno recalcarlo, que el hongo por sí solo no va a hacer nada, digamos. Está bueno tener un espacio o de contención o una terapia o un lugar donde poder... sí, un montón. ¿Se Un montón. recomienda consumirlo solo o, por ejemplo, sin marihuana? Sí, Yo yo sí. La marihuana igual puede ayudar a potenciar a veces los efectos. Ya eso es más personal, pero sí. Yo, o sea, si vas a consumirlo, claro, para mí sí. Sí, por eso es algo muy personal, pero... Tuve experiencias con distintas. En los casos de honguitos solamente Cumelo, que no fue muy bien, y el Bema también no fue muy bien. Pero me dieron 4 amanitas y las tuve un año y le tuve tanto respeto que no... Claro. No, la salida posible. No aconteció el momento de estar con alguien que me contenga, ¿viste? Sí, además la manita, si no está bien preparada, es súper tóxica. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ya la energía del hongo nomás. Claro, bueno, acá. Bueno, pero los hongos tienen mucho alcaloide, ¿no? También. Alcaloides. Sí, o sea, como que quedan bastante. Entre ensenada y Berizo. Como 6 meses. Claro, o sea, Muy bien. pueden haber consumiendo una vez por mes, viaje, pero microdosis sí. Sí, igualmente generan, o sea, tienen algo, la psilocibina tiene algo, por ejemplo, en las microdosis está bueno recalcarlo porque es muy similar la estructura a la serotonina. Entonces nuestro cuerpo como que bastante rápido lo absorbe, digamos, con algo medio propio que ya está en el cuerpo.
y también se digiere bastante rápido por eso mismo. Queda en el cuerpo, pero no es dañino como otra sustancia, digamos. O sea, el cuerpo ya tiene un receptor muy similar. Bueno. No se puede comer todos los días porque genera Claro. tolerancia, o sea, lo vas despreciando. Incluso las microdosis se toman un día sí, 2 días no, después otro día, es como un método. Un método, claro. Claro. Un orden. Claro, Tenés que hacer descansos, eso es lo principal. Claro, como con cualquier medicina exacto. natural. Y sí. Y eso también está bueno decir de las microdosis. Se me fue. No sé qué iba a decir. Sos loco. Voy a buscar un poco de dosis, igual es como de cada uno. Yo voy a poner una café. O sea, no Sí, es medio personal, sí, pero más o menos tiene que ser entre 0,1 y 0,5 sería una microdosis. Claro, ya más arriba empezás a sentir efecto. Si no sentís un gramo de hongo, bueno, te puede pasar. No, claro, eso no sé cómo es la percepción, pero. Y tiene que ver con eso de distribuido en el tiempo, tipo una continuidad, pero la alternancia, como decía. Sí. Sí. Y medio también que, no sé, a mí me pasa que me como una microdosis cuando lo siento. Y va siendo medio así. Pero bueno, eso depende de cada uno. ¿No sentís un efecto con la microdosis o les pasa medio desapercibido, digamos? Depende cómo seas de autorreflexivo o no sé, para mí eso, porque hay personas que me han dicho, no sentí nada, pero ¿te acordás? Bueno, había una parejita, no importa, no sentí nada, pero la otra persona le recalcaba, pero sí, estuviste re positivo toda esa semana, no sé qué, estuviste re buena onda, y entonces, sí, es verdad. Y bueno, ese es el Algo efecto. le despertó, claro. Después, a diferencia, por ejemplo, de los fármacos, por ejemplo, en el tratamiento de la ansiedad, lo que tienden a hacer los antidepresivos es justamente por ahí tapar. Y la microdosis, a veces capaz que te comes una microdosis y te ponen a llorar. Entonces es como que suele, por eso está bueno tener, si es en un tratamiento para la ansiedad o algo similar, está bueno tener contención o una terapia o algo, porque tiende a liberar emociones más que a Sí, contener. taparlas. Digamos. Claro. Claro. Bueno, ahí más o menos estamos. Después seguimos charlando, pero ¿Saben voy a dejar el algo? micrófono. Basta de cables. ¿Se enteraron de algún tipo de experiencia con gente de salud mental, con gente de otro tipo de ramas de la medicina, tradicional y no tradicional? Sí. No hay mucho porque también hay mucho miedo, tabú por la ilegalidad también. Pero bueno, por ejemplo, a nosotros la otra vez nos escribió como un grupo de psicólogos para unas terapias, o sea, se está usando y hay personal de la salud mental que lo está empezando a usar. Incluso acá en el país también, no me acuerdo qué facultad, empezó también a hacer estudios como ya hay más legal, digamos. Hasta ahora está bueno lo que está buscando. Está bien. En su momento cuando se legalizó también, o sea, donde se descubrió la psilocibina y el LSD, empezaron a hacer estudios de microdosis y todo por allá por los 60, pero bueno, después Sí, la dictadura, todo enloqueció. no enloqueció. Gracias. Bueno, Bueno, a gracias. ustedes, a todos. Gracias.